Hola hermanos y amigos, esperando que se encuentren bien con la ayuda de Dios. Hoy vamos a ver las 7 palabras de Jesús en la cruz. Pero antes permítame orar. Señor y Padre Celestial, permite, Padre, que tú seas, Señor, alabado y glorificado, Señor. Permite que estas 7 palabras que pronunciaste en la cruz, Padre Celestial, sean de bendición para nuestras vidas, Padre, y que nos ayuden a reflexionar lo que tú, Señor, tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver en Lucas, primeramente, capítulo 23, versículo 33, la palabra de Dios dice lo siguiente: y cuando llegaron al lugar llamado de las calaveras, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Durante los 3 años y medio de su ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él predicó muchos sermones, dio muchas enseñanzas, habló en parábolas, pero en las últimas horas de su vida, Jesús pronunció solamente 7 palabras, ya no en un monte, ya no en la orilla del mar o del lago, sino en la cruz, donde Él murió. Las 7 palabras forman su último sermón. Nuestro Señor Jesucristo murió como un buen pastor. Él entregó su vida predicando, enseñando, consolando. Así de maravilloso es nuestro Señor Jesús. Así también dio palabras de esperanza.
también hizo grandes milagros. Por eso hoy vamos a reflexionar estas 7 palabras que Jesús expresó en la cruz del Calvario. Y tomemos este mensaje para nuestras vidas. La primera palabra de nuestro Señor Jesucristo fue una palabra de perdón. Y eso está en Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús estaba sufriendo el peor castigo que alguien podía recibir. Había sido azotado, golpeado, sus manos y sus pies habían sido clavados en el madero de la cruz. Los soldados romanos, ellos estaban acostumbrados a recibir insultos, ofensas, maldiciones de parte de aquellos que eran crucificados. Pero en esta vez escucharon unas palabras que nunca habían escuchado. Ellos nunca esperaban estas palabras. Jesús habló palabras de perdón, de misericordia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús terminaba sus días en este mundo perdonando, sin rencores ni amarguras. Y pedía a su Padre Celestial que los perdonara. También, Él no dijo: Padre, yo los perdono, pero tú destrúyelos. Él no estaba clamando venganza. Él estaba pidiendo misericordia para los que le habían crucificado, para los que le habían causado tanto dolor. Estas palabras de Jesús es un llamado a cada uno de nosotros para perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han causado dolor o sufrimiento en nuestras vidas, a perdonar sin anhelar venganza. ¿Cuántas personas terminan sus días odiando con el corazón lleno de resentimiento, lleno de amargura? Jesús nos dice a cada uno de nosotros: no te vayas de este mundo sin haber perdonado. Como cristiano, tenemos que comprender que ese perdón de Jesús en la cruz es para que cada uno de nosotros, para que tú y yo podamos perdonar, para que tú y yo podamos perdonar las ofensas de los que nos ofenden. Pues Él fue crucificado, Jesucristo, por nosotros, por nuestros pecados, para que tú y yo tengamos vida eterna. Por eso, esta palabra nos recomienda que tú y yo perdonemos a los que nos ofenden. La segunda palabra fue una palabra de salvación. Eso está en Lucas capítulo 23 del 39 al 43. Dice la palabra de Dios: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí Jesucristo murió rodeado de pecadores. Vivió para los pecadores, teniendo de ellos misericordia. Él fue crucificado en medio de dos malhechores que seguramente habían cometido crímenes muy graves para haber sido condenados a ese tipo de muerte. Uno de ellos se burló, lo escarneció, lo menospreció, pero el otro reconoció su pecado y reconoció a él como su Salvador y le hizo una petición estando en agonía: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Jesús no lo rechazó, sino que le dio una palabra de salvación. Él demostró que había dicho. Él era la puerta de la salvación. Y eso lo podemos encontrar en Juan 10:9. La palabra de Dios nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí el Señor entregó su vida, abriéndole la puerta del reino de Dios a todos los pecadores. Pero esto nos enseña que nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Nunca el pecado es tan grande para no ser perdonado y no poder entrar al reino de Dios. Todos podemos entrar al reino de Dios, solo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón a Dios y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y asimismo poder entrar al cielo con Él. No tenemos que cerrarle la puerta de salvación a nadie. La última persona al cual nuestro Señor Jesucristo le predicó era un malhechor, un ladrón. Todos caben en el reino de Dios si se arrepienten y si se entregan a Dios. La tercera palabra, palabra de amor. En Juan 19, del 25 al 27, dice la palabra de Dios: y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio a Jesús, a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Todos sus discípulos lo habían abandonado, menos Juan, que estaba junto a María. Estaba contemplando a su hijo morir en la cruz, en agonía. Qué gran dolor que tenía su madre. Eran momentos muy duros para María, viendo morir a su hijo agonizando, sufriendo. La profecía que Simeón, cuando Jesús fue a presentarlo en el templo, se estaba cumpliendo. Eso está en Lucas 2, 34 al 35. Dice la palabra de Dios: y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La espada del dolor estaba atravesando el alma de María, la madre de Jesucristo. Jesús mostró su amor para con su madre María, no dejándola desamparada. Se cree que en ese tiempo ya José había muerto y Jesús no la desatendió, no la descuidó, procuró por ella. Es maravilloso ver cómo el Señor estaba cumpliendo su misión redentora y cómo Él estaba cumpliendo el plan eterno de la redención, pero tuvo el amor para no descuidar a su madre terrenal. Este es un ejemplo maravilloso para cada uno de nosotros, que muchas veces descuidamos a nuestros padres o a nuestras familias,
por todas las cosas importantes que tenemos que hacer. ¿Qué cosas tenemos que hacer que estamos descuidando a nuestros familiares? A veces pensarás que no se lo merecen. A veces pensarás que no tienes el tiempo. Pero realmente Jesucristo, en ese momento de sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de todas las cosas que estaba pasando, se acordó de su madre y procuró por ella. Por eso, no estamos cumpliendo la misión de Dios cuando descuidamos las funciones primordiales de la familia. Jesús estaba cumpliendo el plan más grande para la humanidad, pero tuvo tiempo para tener cuidado para con su madre. La cuarta palabra es una palabra de angustia. Eso está en Mateo 27 del 45 y 46. La palabra de Dios en Mateo 27 del versículo 45 y 46, la palabra de Dios dice lo siguiente: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo estaba recitando el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, escrito por David. La palabra de Dios, el Salmo 22, versículo 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús, el Cordero perfecto, estaba siendo ofrecido en sacrificio. El Padre Celestial estaba entregando a su Hijo unigénito por la humanidad, por esa humanidad pecadora, por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados cometidos, para darnos vida eterna y estar juntos con Dios. Es la única vez que Jesucristo llama a su Padre Dios. El sol se había negado a dar su esplendor, reinaba las tinieblas. Eso está en Mateo 27, 45. Y dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ante los ojos de Dios, Cristo era un pecador. Era un reo que merecía morir, ya que Él estaba pagando por los pecados de todo el mundo, incluyendo los tuyos y los míos. Era el plan de Dios para salvar al mundo. En Romanos, la palabra de Dios en 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en 2 de Corintios 5:21, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dios aborreció el pecado. Dios es santo. En él hay santidad. Él no tolera el pecado en ninguna de sus formas. Dios es un justo. Reclama justicia ante el pecado del mundo. La justicia divina tenía que ser pagada, y el único capaz de ofrecer un sacrificio y ofrecer el pago era Cristo, el Cordero de Dios. Por eso en Juan, capítulo 1, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, del versículo 29, en la segunda parte, dice la palabra de Dios: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. En su muerte en la cruz fue el cumplimiento de la profecía de Isaías 63:3. La palabra de Dios en Isaías 63
3, versículo 3, dice lo siguiente: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Aquí, este grito de angustia y de desesperación al verse solo en el mundo, abandonado. Algunos creen que será parte del sufrimiento eterno que experimentarán los que terminen en dicho lugar. Cada uno de nosotros, por ese amor de Dios, por cada uno de nosotros, tenemos que amarlo por ese gran sacrificio hecho de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz. Por eso tenemos que honrarlo y alabarlo cada día de nuestra vida y ofrecerle ese sacrificio que hizo para darnos vida, vida eterna. Por eso tú y yo tenemos que doblar nuestras rodillas y alabarle, glorificarle, agradecerle por ese gran sacrificio al morir en la cruz por ti y por mí. La quinta palabra fue una palabra de agonía. Esto está en Juan 19, 28. La palabra de Dios dice lo siguiente: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tenemos que comprender que los sufrimientos más grandes para los que morían crucificados no era solamente los clavos, sino la deshidratación, la pérdida poco a poco de la sangre, la fiebre, por la insolación, por las heridas infectadas. Eso hacía que la boca se secara, que la lengua se pegara en el paladar, como dice el Salmo 22, 15. Dice la palabra de Dios en el Salmo 22, 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me ha puesto en el polvo de la muerte. En estas palabras podemos reflexionar dos cosas. La primera es que Él entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Él sufrió hasta lo último por amor a nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a sufrir a causa de Dios? ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a dar por ese amor derramado de Dios, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por ti? ¿Qué es lo que estás dispuesto a dar? Desgraciadamente, muchos cristianos no se congregan porque está lloviendo o porque hace mucho calor. Muchas de las veces le dan prioridades a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Prefieren satisfacer sus necesidades de este mundo, sus placeres, que irse a congregar, a escuchar la palabra de Dios, el alabarle, el de glorificarle, el de estar allí escuchando, es teniendo esa comunión con Él. Que la sed de nuestro Señor Jesucristo nos motive cada día a dar más tiempo, a darle nuestra adoración, a darle nuestro tiempo, nuestros recursos para la obra del Señor. Que ésta nos motive cada día más a dar nuestra vida para Él. El otro punto es que el Señor sufrió la agonía de la sed para que nosotros no sufriéramos esa sed espiritual. Así como Moisés golpeó la roca en el desierto
para que brotara agua y supliera la necesidad de su pueblo, para el pueblo de Israel, para que tomaran agua, para saciar su sed. Así, Cristo, que es nuestra roca, que fue golpeado por nosotros, para que pudiéramos beber agua de la vida eterna. Esos dos puntos son los que tenemos que reflexionar para acercarnos más a Dios, para buscarle más a Él. La sexta palabra fue una palabra de esperanza, y eso está en Juan 19:30. En Juan 19:30, la palabra de Dios dice lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús dejó bien claro que su obra redentora no quedaba a medias, sino que estaba terminada, que su misión había sido cumplida. Y por eso expresó la palabra griega tetelestai, que en el español es consumado es. Telestai tenía varios significados en el tiempo bíblico, y cada uno de ellos, el significado fueron diferentes y fueron cumplidos por nuestro Señor en la cruz. Tetelestai era usado cuando en una batalla el general del ejército victorioso subía al monte y gritaba: Tetelestai, la batalla había sido ganada. Jesús ganó la batalla contra Satanás. En Colosenses 2, del 14 al 15, la palabra de Dios dice lo siguiente: dice la palabra de Dios: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tetelestai también era una palabra usada en el comercio. Cuando se cancelaba una deuda, se decía tetelestai, es decir, la deuda está cancelada. Jesús pagó nuestras deudas con Dios. Él nos justificó delante de Dios, y por medio de Él tenemos paz para con Dios. Por eso en Romanos 5:1, la palabra de Dios dice lo siguiente: dice la palabra de Dios en Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no había nada que hacer, porque Jesucristo ya había pagado la deuda del pecado, y ahora somos libres de cualquier condenación o de la paga que teníamos que hacer por nuestros pecados. La séptima palabra de confianza, está en Lucas 23, del versículo 46. En Lucas 23, del versículo 46. La palabra de Dios dice lo siguiente: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús estaba confiado que al morir no estaría más solo. El Padre estaría con él. Sabía que su vida no quedaría a merced de la muerte ni tampoco de Satanás, sino que estaría en manos de Dios. Su cuerpo fue bajado de la cruz por los soldados romanos y entregado a José de Arimatea para ser sepultado.
Esto nos lo relata Marcos 15. Marcos capítulo 15. Del versículo 42 al 46 dice la palabra de Dios lo siguiente. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble de concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Jesús no se preocupó por su cuerpo, ni por quién se haría cargo de él después de muerto, sino que él tuvo el cuidado de poner en manos de Dios su espíritu. Él confiaba que aún más allá de la muerte, su Padre Celestial estaría con él. Por eso en el Salmo 48, 14, Salmo 48, 14, dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Cuántas personas se han ocupado de las cosas materiales cuando llegue el día de su muerte? Ya aseguraron su ceremonia, su fúnebre, ya dejaron repartidos sus bienes materiales, pero no han entregado su alma al Creador, a Dios. No han entregado cuentas a Dios y no se han rendido ante Él. Cada persona que tiene a Cristo en su corazón nunca se va a separar de Dios, ni la muerte misma, como dice Romanos 8, del 38 al 39. Romanos 8. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, versículo 38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por esto. Nada nos podrá separar del amor de Dios que tiene para ti y que tiene para mí. Esto nos enseña que estamos o que debemos de estar preparados para ese momento final, para rendir cuentas con el Creador. Y nos entreguemos a Dios para poner nuestro espíritu en manos de Dios, haciendo su voluntad. Por eso yo te invito a que busques de Dios, a que te acerques a Él confiando que Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Que le damos gracias a Dios por ese gran sacrificio y que esperamos la venida del Señor para estar con Él por toda una eternidad. Que Dios los bendiga.
Hasta pronto.